propósito de mantenernos en agenda y esperando que se unan más personas después del break de café, que es muy necesario para mantenerlos despiertos, voy hablándoles del tema al que me han invitado a desarrollar, con las felicitaciones, feliz cumpleaños a Sofondos y a las entidades organizadoras, y muchas gracias y un saludo también a los reguladores. El informe que voy a presentar hoy lo titulamos Protección económica en la vejez de las mujeres en Colombia, y es el producto de investigación del proyecto Digna, Trabajo y Género, que codirijo con Ana María Trivín. Digna, Trabajo y Género es un proyecto interdisciplinario de investigación-acción que promueve la equidad de género en el trabajo en Colombia. Los otros autores de esta investigación son Óscar Becerra, Juana Piñeros, Ana María Trivín y Daniela González. Bien, entonces en este documento, que está disponible en internet y para libre descarga, al final les voy a mostrar un link a través del cual pueden descargarlo. En este documento estudiamos la magnitud de las causas y consecuencias de las brechas de género en pensiones en Colombia, es decir, por qué existen más hombres pensionados en Colombia que mujeres, y por qué incluso cuando las mujeres nos pensionamos recibimos mesadas pensionales inferiores a las que reciben los hombres. Además, documentamos las diferencias existentes entre hombres y mujeres a lo largo de su trayectoria vital y mostramos cuáles son las implicaciones que tienen esas diferencias en las trayectorias vitales en la vulnerabilidad y la independencia económica de hombres y mujeres al final de sus vidas. Finalmente, consideramos algunas de las alternativas incluidas en el proyecto de ley que presentó el gobierno dentro de la reforma pensional en términos de cómo reducirían las brechas pensionales entre hombres y mujeres y de su costo fiscal, que es por supuesto muy importante. Para avanzar a algunos de los resultados, encontramos que hay brechas importantes en el sistema pensional colombiano entre hombres y mujeres y que, por ejemplo, apenas el 20% de las mujeres alcanza una pensión en comparación con el 31% de los hombres. Y ese 20% de mujeres que logramos una pensión usualmente de menor valor que las pensiones de los hombres. En nuestro informe reportamos las barreras de ingreso y permanencia en el mercado laboral colombiano y cómo esas barreras repercuten diferencialmente entre las trayectorias de hombres y mujeres. Y finalmente mostramos un menú de políticas pensionales que se han adoptado a lo largo y ancho del mundo y algunos de los resultados que esas políticas tienen. Al final, como les digo, nos concentramos en evaluar el efecto de las medidas propuestas por el gobierno en la reforma pensional. Empecemos entonces por las brechas de acceso y monto en pensiones para mujeres. Noten a través de esta gráfica que los hombres aventajan a las mujeres tanto en acceso a pensiones de vejez, invalidez y supervivencia, como también en pensiones de vejez. Pero además, cuando uno revisa los montos pensionales, se da cuenta que los hombres ganan pensiones más altas que las mujeres y que las mujeres correlativamente estamos agrupadas mayoritariamente en pensiones de 2 o menos salarios mínimos. En cambio, los hombres tienen una mayor proporción de más del doble de pensiones altas frente a las mujeres. ¿Por qué llegamos allá? Ese es el punto de llegada, pero ¿por qué llegamos ahí? Y parte de las razones es que el mercado laboral nos impone a las mujeres, mucho más que a los hombres, una serie de obstáculos que tienen que ver con barreras al acceso y a la permanencia en el empleo en Colombia. En estas gráficas les muestro los grados de escolaridad de las mujeres con respecto a los hombres. En la gráfica de la derecha, que hace parte de mi informe para la misión de empleo, en la línea superior es la línea que muestra los años de educación de las mujeres en Colombia en una serie que empieza en el 2010 y termina en el 2019. Y durante ese periodo de tiempo, las mujeres hemos acumulado en promedio más de un año de educación que los hombres. En la gráfica de la derecha, en una serie histórica más larga,
se muestra que las mujeres incrementalmente venimos participando desde la habilitación legal, en la educación terciaria, y a partir de 1990 nos graduamos más de educación universitaria que los hombres. Y entonces uno diría, deberíamos tener mejores resultados porque tenemos mayor preparación para el empleo que los hombres, pero cuando vemos las cifras de participación laboral femenina frente a la masculina, pues ese no es el resultado. Las mujeres participamos mucho menos en el empleo, estamos buscando activamente menos empleo que los hombres y trabajando menos. Y al mismo tiempo una tasa de desempleo bastante más alta para las mujeres que para los hombres. Y entonces seguimos en la pregunta de ¿y por qué pasa eso? Y básicamente las personas que nos dedicamos a la investigación en temas de mercado laboral y género encontramos que hay una altísima correlación entre tener hijos, responsabilidades de cuidado, incluso estar casadas, con una menor participación laboral de las mujeres frente a los hombres. Básicamente la investigación vital de Claudia Goldin, la última premio Nobel de Economía, que muestra cómo las trayectorias de los hombres y las mujeres son bastante parecidas. Ese es el caso incluso en Colombia, bastante parecidas hasta el momento en el que las mujeres empezamos a ser mamás. En estas cifras, que corresponden a una consultoría para el DNP en el que me pidieron que evaluara el efecto en términos de género de las reformas pensional y laboral, encontramos, por ejemplo, que el 71% de las mujeres que no estaban trabajando en el 2022 estaban ocupadas en oficios del hogar. Al mismo tiempo, entre las personas que desean conseguir un empleo pero no han hecho nada para conseguirlo, las mujeres en un 34.6% dijeron que no habían hecho gestiones para conseguir un empleo a causa de que tenían responsabilidades familiares, en lo que se incluye hijos, entre otras cosas. Personas ocupadas según sexo y razón por la cual dejaron su último empleo. ¿Por qué salen las mujeres del empleo? En mucha mayor proporción que en el caso de los hombres, las mujeres salen del empleo a causa de responsabilidades familiares, es decir, matrimonio, embarazo o responsabilidades familiares en general. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya. ¿Por qué las personas trabajan como independientes? Y sabemos que independientes es un poco un proxy para informal. En el caso de las mujeres, algo está pasando con mi presentación y se está moviendo sola. Un segundo. Aquí. Las mujeres dicen que trabajan como independientes porque así pueden conseguir un horario de trabajo más flexible, 10% contra 4% de los hombres. Y usualmente, de nuevo, la independencia conlleva informalidad. Las siguientes dos gráficas a mí me parecen dramáticas y además son muy poco comunes cuando analizamos el mercado laboral. Aquí vemos el promedio de meses de desempleo entre el empleo actual y el empleo anterior, es decir, cuánto se demoró un trabajador en Colombia en conseguir un trabajo. Y noten la dramática diferencia que existe entre el desempleo que aguantan las mujeres, en el peor de los casos en el 2021, 9.5 meses de búsqueda de empleo, comparada con, en el peor de los casos, después de la pandemia, claro, 6 meses de búsqueda de empleo para los hombres. En uno y otro caso, estos suelen ser meses en los cuales pues, no se hacen aportes a pensiones, por lo que nos interesa hoy. Y incluso en términos de antigüedad, los hombres superan a las mujeres en antigüedad en el empleo en Colombia. Y entonces, como resultado de todo eso, claro, parece evidente que nuestros resultados al final de la vida sean distintos. Un par de causas adicionales. Las mujeres, mucho más que los hombres, enfrentan discriminación en el acceso al empleo. Por ejemplo, en el 2015, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, una encuesta nacionalmente representativa, a más del 30% de las mujeres en Colombia les habían pedido una prueba de embarazo como requisito para acceder a un empleo y al 4% de las mujeres las habían despedido estando embarazadas. Este 30%, pese a lo dramático, es un subregistro. En mis investigaciones he encontrado la práctica de pruebas de embarazo de manera subrepticia, es decir, se incluye una prueba de embarazo dentro de los exámenes de laboratorio que se les ordenan a las candidatas a un empleo y si la prueba resulta positiva, simplemente el empleo no se les da.
De hecho, la Corte Constitucional actualmente revisa algunos casos específicamente sobre este tema. Más dramático todavía, a mayor nivel educativo, mayor frecuencia en la práctica de estas pruebas. Cuando hicimos un reprocesamiento de los datos de esa encuesta encontramos un hallazgo contraintuitivo para mí. Yo pensaba que las mujeres de más escasos recursos eran a quienes más se les hacían las pruebas. No, el costo de oportunidad es más alto para los empleadores de mujeres con mayores niveles educativos. Y finalmente, es mucho más común que en procesos de selección de personal a las mujeres se les hagan preguntas del tipo: ¿tienes pareja? ¿Planeas casarte? ¿Planeas tener hijos? Y que toda esa información que no tiene nada que ver con el desempeño de la labor sea utilizada para sacarlas del empleo. Combinen todo esto con la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres y que se acrecienta en la medida en que las mujeres tenemos hijos, y la segregación ocupacional que hace que las mujeres en mayor medida estemos agrupadas en actividades que obtienen menor remuneración. Termino esta parte con este testimonio de Juana, una mujer de 29 años. Esto dijo en la entrevista: después de la especialización empecé a buscar trabajo, duré como un año en la búsqueda, no encontraba trabajo y me salió uno y preciso quedé embarazada. Entonces yo llamé, no había firmado un contrato, pero ya me habían dicho: listo, usted está contratada. Cuando me llamaron yo ya tenía 5 días de haberme enterado que estaba embarazada. Entonces yo les comenté la situación, pues porque era como lo más honesto. Entonces me dijeron que pues no, que no me contrataban. Y este es solo uno de decenas de testimonios similares que hemos encontrado en nuestra investigación con Digna y antes Cuanta. Bien, volvamos a los datos más gruesos. En esta gráfica quiero mostrarles cómo las mujeres, en parte como resultado de esas responsabilidades de cuidado que asumimos desproporcionalmente, participamos más en el empleo parcial, más que los hombres. Es el último indicador de la derecha. Pero en cambio, y esto es bastante llamativo, cuando participamos en el empleo a tiempo completo, las mujeres hacemos más aportes que los hombres, lo cual es llamativo. Aquí lo que vemos es el ingreso base de cotización promedio, tanto de personas vinculadas a raíz como a Colpensiones, y noten que los aportes de hombres y mujeres se traslapan al principio de la vida laboral. De hecho, de acuerdo con nuestros cálculos, al principio de la vida laboral las mujeres tenemos una ventaja de más o menos un punto porcentual de ventaja sobre los hombres. Pero alrededor de los 34 años, usualmente cuando algunas mujeres empiezan a ser mamás o digamos las responsabilidades de cuidado se incrementan, nuestras trayectorias empiezan a separarse, las de las mujeres se achatan y las de los hombres siguen incrementándose. Y aquí empieza parte de lo que yo he empezado a llamar la manzana envenenada, y que tiene que ver con que las mujeres nos pensionamos a una edad inferior que la de los hombres. Y eso que se presenta como una gran ventaja, o al menos como un reconocimiento o una medida positiva de reconocimiento de la cantidad de trabajo de cuidado que hacemos las mujeres, y por eso merecemos trabajar hasta más temprano en nuestras vidas, termina siendo en parte, gran parte de nuestro talón de Aquiles en términos de acceso a una pensión, porque los hombres tienen 5 años más para conseguir las mismas semanas de cotización que las mujeres. Y por las razones que les he dicho, las mujeres entramos y salimos más del mercado laboral, luego es menos probable que consigamos acumular las semanas necesarias en menor tiempo que lo hacen ellos. Eso es en parte lo que llevó a la Corte Constitucional en una de las sentencias del año pasado a declarar que esta situación es inconstitucional y que las mujeres merecíamos una reducción de las semanas de cotización incrementalmente. Aquí, de nuevo, las trayectorias de hombres y mujeres sobrepuestas en términos de semanas promedio de aportes de los afiliados. Y noten que durante gran parte de la vida de las personas, nuestras trayectorias son similares, pero al final los hombres se despegan y siguen aumentando los ingresos en términos de sus aportes, que luego se van a convertir en ingresos pensionales. Y claro, por todas las razones que venimos de
que vengo de mencionar, tan solo el 14.1% de las mujeres a los 57 años de edad han cumplido con el requisito de las semanas necesarias de cotización, mientras que el 20% de los hombres lo logra. Sigue siendo bajo, en Colombia muy pocas personas se pensionan, pero hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Bien, y entonces, ¿qué están haciendo esa cantidad de mujeres que no se pensionan hoy en día? Y aquí también algunos de nuestros hallazgos son contraintuitivos o al menos distintos a los que yo me imaginaba. Encontramos, por ejemplo, que muchas más mujeres mayores de 60 años no tienen ingresos en la vejez, ningún ingreso económico. Y eso nos hacía pensar que entonces seguramente, y dado que las mujeres tenemos menos pensión, íbamos a ser más pobres monetariamente al final de nuestras vidas. Pero eso no es lo que encontramos y a esto, entonces miren el caso de los hombres, 29, 30% de pobreza monetaria, luego baja y luego vuelve a aumentar. Y yo me imaginaba que el caso de las mujeres iba a aumentar más al final de la vida. Y esto es lo que Óscar Becerra ha llamado madre no hay sino una. Las mujeres, ahora sí, pero miren que es una contención familiar, dadas todas las responsabilidades de cuidado y las inversiones que uno hace en sus hijos, los sacrificios de noches tras noches se ven reflejadas en apoyos económicos o transferencias monetarias al final de las vidas de las mujeres. Noten aquí que la composición del ingreso por edad para mujeres y hombres es bastante distinto, mientras que el azul oscuro, que son los ingresos derivados del trabajo, en el caso de los hombres se extienden hasta bien entrada la vida adulta, para las mujeres caen dramáticamente después de los 65, bueno, tiene una tendencia a la baja de todas formas desde la edad pensional y tienen una mayor participación en las transferencias familiares, más que para el caso de los hombres. Entonces sí, madre no hay sino una. Y también madre no hay sino una, las mujeres que no reportan ingresos tienen una mayor probabilidad de convivir con hijos, yernos, etc. Al mismo tiempo, la falta de independencia económica representa una situación o genera una situación de vulnerabilidad para esas mujeres que dependen enteramente de terceros y las sujeta a condiciones de violencia en algunos casos. Esto de todas formas no es deseable, pero bueno, hay algún ingreso en ese caso. Y entonces ahora pasemos a las políticas para la equidad pensional. Uno podría pensar en al menos 3 tipos de políticas y la primera ya la mencionaba esta mañana Miguel Largacha, la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral, por razones que no me voy a extender ahora, pero la reforma laboral que está en curso en el Congreso, al menos la versión presentada por el gobierno, es una reforma que aumenta los costos de contratación, en particular de las mujeres, por ejemplo, con los temas de licencia menstrual, entre otros. Y eso es problemático, no problemático por las protecciones que genera necesariamente, sino por el desbalance entre distintos tipos de trabajadores. Pero entonces, bueno, a eso no me voy a referir ahora y más bien quisiera hablar de estos dos. Por un lado, implementar cambios en el diseño de los esquemas de pensión para hacerlos más accesibles a personas con trayectorias laborales inestables, como es el caso de las mujeres, y esquemas de pensiones que sean independientes de las historias laborales, es decir, la ampliación de los sistemas no contributivos o solidarios. Y con esto paso a nuestro análisis, al análisis que ofrecemos en el informe de los diferentes tipos de medidas que se adoptan en la reforma pensional presentada por el gobierno. ¿Por qué la reforma es necesaria? Por distintas razones, también hemos mencionado algunas de ellas a lo largo de la jornada. Por ejemplo, el sistema tiene una baja cobertura, solo 1 de cada 4 personas obtiene una pensión, 1 de cada 4 personas obtiene ingresos de Colombia Mayor. Afortunadamente existe el programa, pero hay de todas formas una gran brecha de personas que necesitándolo no lo obtienen. El gasto público es alto y regresivo, también lo mencionábamos esta mañana, el 3.5% del PIB se concentra en el pago de pensiones de altos valores o digamos pensiones altamente subsidiadas.
Hay inequidades en el sistema contributivo, también lo mencionamos esta mañana, personas con trayectorias laborales muy parecidas terminan teniendo ingresos en la vejez que son dramáticamente distintos, entre otros. Y hay muchos riesgos hacia adelante que deberíamos empezar a prever, también en parte a partir de la reforma pensional. Uno de ellos es el envejecimiento poblacional. Colombia se está envejeciendo mucho y se ha calculado, por ejemplo, que en el 2030, creo, la población mayor va a ser algo así como el 30%. Y al mismo tiempo, y le ponemos muy poca atención a esto, las mujeres estamos teniendo cada vez menos hijos, o las familias. Y mucho de eso tiene que ver con los temas de los que hemos hablado aquí. Las mujeres cada vez más somos conscientes de los costos que implica casarse, pero sobre todo tener un hijo y tener personas dependientes. Porque reconocemos a través de nuestra propia historia o de historias de personas conocidas que la condición de vida de las mujeres se vuelve mucho más difícil a causa de tener hijos, y toda esa información contribuye a que las mujeres quieran tenerlos menos. No es un hallazgo particular para Colombia, hallazgos similares han hecho demógrafos alrededor del mundo en países en los cuales las tasas de fecundidad son bajas o bajísimas. Y parte de lo que encuentran es que cuando los roles de género son muy marcados, las mujeres deciden tener menos hijos. Entonces, un tema del que tenemos que hablar. Baja tasa de fidelidad al sistema, 30% de adultos en edad de trabajar, apenas 30% contribuye al sistema, entre otros. Bien, entonces, en nuestro modelo, los resultados que les voy a mostrar ahora son resultado de utilizar el modelo de pensiones del CEDE de la Universidad de los Andes, y básicamente lo que hicimos fue aplicar la transición del sistema actual de competencia del régimen de prima media y el régimen de ahorro individual a un sistema integrado en el que las contribuciones hasta 3 salarios mínimos se destinan a un fondo común de reparto y las contribuciones por encima de ese valor van a cuentas de ahorro individual. Los escenarios que contemplamos fueron los siguientes, que incluyen las medidas de la reforma pensional del gobierno junto con la medida de la sentencia de reducción de semanas de la Corte Constitucional. Lo primero que encontramos es que en realidad cumplir con los compromisos de equidad previsional requiere un enorme esfuerzo fiscal. A medida que aumentan los puntos en el eje Y hay mayor cobertura, y a medida que se mueven en el X mayor costo fiscal. Y entonces aquí vamos a ver cada una de las medidas que mencioné. Una reforma pensional sin políticas de género pues nos ahorra plata porque la equidad de género vale, pero pues queremos pagarla, creo, pero pues vale. Entonces este es el escenario sin políticas de género. La política de reducción de semanas, es decir, la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional que reduce las semanas para las mujeres, tendría un costo de más o menos un poco más del 20% del PIB del país. El bono por hijo tiene escasos rendimientos, pero alguno en términos mayor cobertura, pero noten que el cambio no es mucho, y mayor costo fiscal. La prestación anticipada, pero lo que más efecto tiene en términos de aumentar la cobertura para hombres y para mujeres, y por eso para cerrar la brecha entre hombres y mujeres en pensiones en Colombia, es la expansión del sistema solidario. Y en cambio, no ha sido presentado, por ejemplo, por el gobierno como una medida con un altísimo impacto en términos de mejoría y de equidad de género en pensiones. Y finalmente, esto sería el proyecto de ley con todas las medidas combinadas y el cálculo de las que son temporales y las que no. Voy a pasar un poco más rápido por estas tablas, y aquí está, digamos, como más claramente cuál es el costo de cada una de esas medidas. La base es nuestro sistema pensional actual, sin reforma. La reforma, pero sin políticas de género, de nuevo, ahorramos recursos.
y el costo de las demás medidas. Parece improbable que se adopten todas ellas y parte de lo que tendrá que pasar en las próximas semanas será un acuerdo y una discusión, digamos, muy seria con base en la evidencia para ver cuáles son las medidas más eficaces a un costo fiscal más realista. Con esto termino. En este código QR pueden descargar el informe que acabo de presentar. Está disponible para libre descarga en nuestra página web. Y también los invito a conocer nuestro proyecto Digna, Trabajo y Género. Promovemos la equidad en el trabajo en Colombia. Muchas gracias.